¿Qué tal? Buenas noches. Protagonistas de la jornada. Aquí está Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, con empresas productoras de alimentos. No hay acuerdo, por lo menos hasta mañana al mediodía se extiende el plazo y a partir de allí, según el gobierno, decisiones de precios máximos. 17 de octubre, 2 marchas, un mismo frente. Esta imagen es de ayer. Juventud, militancia, Partido Justicialista en Plaza de Mayo. La imagen de hoy ya la van a ver. Sindicalismo unido, economía popular, marchando también por el Día de la Lealtad. Reitero, 2 marchas, un frente y un objetivo claro, generar empleo. También protagonista de estas horas, bueno, de cuando no, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta. Hoy hizo anuncios en Río Gallegos, pero esta foto es del sábado en la ex-ESMA en un encuentro de la militancia, de las juventudes militantes, y allí la vicepresidenta dijo: en este momento lo que está en juego es quién manda, las políticas o el mercado. Así comenzamos este nuevo Desiguales. Ustedes están viendo el nuevo estudio, más grande, más días, de domingo a jueves a las 21 horas, tratando el tema de la jornada, la agenda del día, política, económica, judicial. Hoy la inflación, los precios, el combate del gobierno para frenarlos en un punto, tiene que ver con nuestra agenda también. Pablo Caruso. Buenas noches, Lucila. Buenas. ¿Qué tal? Qué lindo que está esto, ¿eh? Bueno, pensar la política en serio, sin gritos, tratar de intercambiar ideas es un poco nuestra esencia, la esencia de Desiguales desde que nació aquí en la televisión pública. Además de combate de precios, también vamos a charlar sobre la idea de los consensos. ¿Qué es consenso? Y del otro lado están los conflictos. Bueno, en las últimas horas, en los últimos días, en esta semana, parece que está flotando la idea desde todos los espacios políticos de una convocatoria en este sentido. No vendas tanto y mostremos, bueno, Caruso. Perfecto. Mostremos al equipo, porque tenemos Eso es así. equipo en Desiguales. Sí, así, lo tengo así. Es como un matrimonio televisivo, chicos. Solamente parte de quienes nos van a acompañar de domingo a jueves. Hoy, Pablo Ibáñez, Néstor Espósito, Estefanía Pozo. ¿Qué tenemos para hoy? Y voy a comenzar por Estefi. Buenas noches. Bueno, sin duda el tema del día tiene que ver con la reunión entre Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, y los empresarios en lo que fue un nuevo diálogo sin acuerdo todavía. Mañana el funcionario nacional está esperando una contrapropuesta por parte de las empresas. 1.650 son los productos que quiere el gobierno congelar hasta el 7 de enero. Hay algunos detalles sobre qué significa este congelamiento, pero después se los cuento. Bueno, y con Pablo Ibáñez, por supuesto, el impacto político de esto, pero además otros temas, Pablo. Sí, también la doble convocatoria, como decía Luli, de la movilización por el 17 de octubre, domingo y lunes. Y además algo que viene cruzando, lo planteas vos estos últimos días, la convocatoria a un diálogo. ¿Cuál es la profundidad posible? ¿Quiénes quieren? ¿Quiénes no? ¿Cuánto impacta el momento de hacerlo en la previa electoral? Y además, una cuestión que creo que es el fondo. ¿Cuánto margen ideológico tienen los dos grandes frentes políticos de la Argentina para sentarse a acordar 2, 3 o 10 medidas de acuerdo básico? Néstor. Hay un mecanismo perverso en el Poder Judicial que consiste en elegir al juez. Buscar al juez amigo para sacar el fallo que te beneficia. Eso pasa en el Poder Judicial y es delictivo, pero pasa, y hoy vas a ver la documentación en la que un camarista cuenta cómo lo hicieron en la causa Memorando. Muy bien, todo eso en un ratito lo detallamos. Y ya está aquí en el estudio, en nuestro living de este gran Estudio 2 en la televisión pública, Jorge Alemán. Vamos a charlar, por supuesto, sobre todos estos temas, pensados desde parando la pelota un poquito, mirando qué es lo que está pasando en el mundo también. Así que en un ratito charlamos con Jorge Alemán. Tema del día, decíamos, combate a la inflación. Hay números, hay información dura sobre esto. Estefi, de todas maneras, nos va a ayudar a entenderla, pero si les parece, compartimos y arrancamos. Dale, cómo no. Combate a la inflación. Ahí estamos viendo al presidente Alberto Fernández, estamos viendo al flamante secretario de Comercio, Roberto Feletti. Estefi, vos decías, hay letra chica, hay que mirar un poco más adentro. Hoy la reunión, digamos, no llegó a buen puerto. No llegó a un acuerdo. El gobierno tiene por lo menos la intención inicial de que cualquier tipo de congelamiento de precios, y no hablan de congelamiento, más bien hablan de un acuerdo de precios, sea justamente a través del consenso. Lo que no se logró hoy es cerrar la
lista. Son 1.650 productos. Esto fue virando porque en principio de los 670 productos que integran precios cuidados, en el primer momento dijeron que iban a ser 900, lo ampliaron a 1.245 y hoy la Administración Nacional lo que terminó diciendo es queremos 1.650 productos. Hay que ver entonces las empresas de qué manera van a integrar ese listado y le tiene que hacer llegar hasta mañana la propuesta a la Administración Nacional. Me dijeron a mí, ojo, porque si no se acuerda, esto sale por resolución. Así que no le conviene a las empresas que la decisión del congelamiento, digamos, de mantener estables los precios desde el 1 de octubre hasta el 7 de enero, sea por una decisión individual y compulsiva de la Administración Nacional. Bueno, de todas maneras, está claro, no se rompió el diálogo, que me parece que esa es un poco la idea, pero no hay un acuerdo. Y Feletti fue muy contundente, fue muy claro en ese sentido, cuando habló de los plazos y qué podía pasar a partir de mañana si no había un acuerdo. Vamos a compartir las principales declaraciones. Hace un rato nada más el secretario de Comercio Interior decía. Tuvimos una reunión larga. Las cámaras están dispuestas a acordar, han planteado algunas dudas sobre el listado de casi 1.650 productos. Quedaron en enviar esas dudas materializadas. Nosotros dijimos que tenemos un tiempo corto, que después del mediodía tenemos que cerrar el tema. Confiamos en que cada empresa revise, porque han recibido el listado de productos, revise la situación y acuerde. Y si no acuerdan, mañana después del mediodía, ¿qué va a pasar? Y si no acuerdan mañana después del mediodía, tendremos que sacar resolución. ¿La ley de abastecimiento? Resolución conforme a las leyes que nos permiten, como ocurrió en la pandemia. Digo, lo que motiva esto son, como decía antes, 3 cuestiones. El índice de inflación de septiembre, la aceleración de precios de los primeros 15 días de octubre y lo que es el deterioro del salario en función de la canasta básica alimentaria. Si no hay acuerdo, tendremos que sacar una resolución de precios máximos. Bueno, ahí estaba Roberto Feletti. Ojalá haya acuerdo, digamos, ¿no? Por el bien de los salarios de argentinos y argentinas, pero fue muy claro en este sentido. Y además plantea retrotraer los precios a octubre, porque lo que me estaban contando hoy es que ya esta semana que pasó y la anterior, remarcaciones por todos lados. Hubo remarcaciones, dice el gobierno, de hasta 25%. 2,2% fue lo que se aceleró entre el 1 y el 18 de octubre los precios. Claramente tenía que hacer algo la Administración Nacional. Y hoy me decían, un importantísimo funcionario del equipo económico, que parte de la inflación, buscando, ¿no?, motivos. ¿Por qué? Si está el tipo de cambio frenado, no hay suba de tarifas, no hay una aceleración, digamos, en materia salarial. ¿Qué es lo que explica el 3,5% de inflación de septiembre? Bueno, ahí lo que decían es, estamos mirando la recomposición de las empresas, la recomposición de los márgenes de ganancia de las puja empresas. Distributiva se llama, se lo nombra poco de esta manera, pero de eso se trata. Claro, bueno, lo que pasa es que la puja distributiva ahí tendrías un poco más el tema de los salarios, ¿no? Cuando pensamos el concepto, digamos, de manera más amplia. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta entonces es que el gobierno está diciendo parte del aumento de los precios ahora se está dando por la recomposición de los márgenes de ganancia de las empresas. Ahora, esto hay que ver en estos 90 días qué es lo que sucede, cuál es el diálogo con el sector y sobre todo cuál es la salida, ¿no? Porque si efectivamente parte de esto lo explica la recomposición de los márgenes de las empresas, habrá que ver si efectivamente se logra algún recomodimiento, digamos, con mayor estabilidad, ¿no? Una aclaración, porque un colega preguntaba, bueno, entonces mañana ¿qué? ¿Ley de abastecimiento? No, los pasos serían, supongamos que no hay acuerdo, precios máximos, y si después en función de eso las empresas productoras de alimentos escasean el material, entonces ahí se aplicaría la ley de abastecimiento. Está Jorge Alemán ya sentado en el estudio, por supuesto saben que él puede hablar de también este tema. Jorge, te voy a preguntar, no sé si querés opinar o no, sobre lo que está negociando. Recién Pablo mencionaba el tema puja distributiva, Steffi dice, bueno, ahí se meten los salarios. ¿Qué crees que va a pasar mañana? La verdad que no puedo saber lo que va a pasar mañana, pero es cierto que por un lado la necesidad de diálogo parece un imperativo, pero a la vez las élites argentinas no se caracterizan por encontrar un camino fácil al consenso en esos aspectos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de ese diálogo? ¿Quién va a ceder? Porque no puede ser un diálogo simétrico. Alguno va a tener que renunciar a sus exigencias o el gobierno que
se tenga que hacer cargo de esta encrucijada, intervenir a favor de un sector, ¿no? Claro. Bueno, recién Pablo un poco lo mencionaba y yo se lo quería preguntar a Steffi. ¿Cuál es la herramienta que tiene el gobierno en caso de que mañana al mediodía, en esa mesa de negociación, no se pongan de acuerdo? ¿Qué es lo que puede hacer que obligue a, de alguna manera, a congelar los precios? Revivir la resolución 100, que fuera la resolución a través de la cual se fijaron los precios máximos durante 2020, la pandemia, que tardó bastante el gobierno en poder salir de ese esquema de precios congelados. ¿Por qué? Porque básicamente cuando se habilitan subas, eso termina impactando en el índice general. No sería lo virtuoso. Ahora, lo que sí sabe el gobierno es que esto no es un problema, digamos, no es una solución estructural al problema de la inflación, ¿no? Es algo que se hace de manera coyuntural para frenar, sobre todo, los últimos aumentos. Sí, se habla de parar o frenar la inercia de los precios, de la inflación, o parar la pelota en figura más futbolera. Ahora, es una jugada fuerte, Pablo, te sumo a la charla, es una jugada fuerte la del gobierno, porque apuesta a todo, y lo que está en escena, más allá del tema concreto, que es un tema fundamental y estructural, es efectivamente lo que recién decía Jorge, ¿no? O sea, ¿quién cede? Y vuelvo a la charla de Cristina del sábado. O sea, ¿quién manda? ¿Manda la política? ¿Diseña las políticas públicas el Estado Nacional o lo diseña el mercado? Sí, interesante también porque cuando hablamos de la posibilidad de un diálogo, de un consenso, una conversación entre los actores políticos, pero también entre los actores económicos y el elemento político, en el gobierno en este caso, uno también se encuentra con esa imposibilidad. Posiblemente en estas horas es más importante para el gobierno lograr un consenso y un diálogo con el sistema económico argentino que con la oposición. Digamos, está el llamado para hablar con los líderes de la oposición, pero el problema es básicamente económico. Uno tiene que acordar, en todo caso, como propone el gobierno, como también coinciden muchos empresarios, Francisco de Narváez, que estuvo la semana pasada en Casa Rosada planteando, bueno, hay que encontrar un punto de acuerdo. Y hoy la discusión pasa por ahí. Posiblemente sea tan importante la reunión que tuvo hoy Feletti con los que definen los precios de los alimentos, como la charla que tuvo la semana pasada Alberto Fernández con los empresarios. Porque esto es lo inmediato, lo otro puede ser el marco, pero lo inmediato también está definiendo la razonabilidad para lo que viene. El acuerdo es con los titulares. ¿Puedo preguntar? Sí, Néstor. Por supuesto. Imaginemos el peor escenario, que mañana a las 12 del mediodía no hay acuerdo. Sí. Entonces el gobierno fija una resolución de precios máximos y dice, el litro de aceite tiene que valer 5 pesos. Pero el día siguiente, el litro de aceite está a 7, 8 o 9 pesos y no hay Cristo quien lo baje. ¿Qué pasa? ¿Se judicializa? Bueno, no. A mí me parece que ¿Pasa a tu lugar? Siempre va a estar en una escena de negociación, uno intuye. Lo que pasa es que se van mostrando las fortalezas, ¿no? La correlación de fuerza. Insisto con esto, por lo que dice Pablo, el acuerdo es con los titulares, ¿no? Alguna vez alguien dijo sobre titulares y suplentes. Feletti dijo, son pocos y poderosos. Bueno. Es bueno que sean pocos, es difícil que sean poderosos. Ya estamos en comunicación con Pedro Peretti, él es productor agropecuario, exdirector de la Federación Agraria. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, interesante escuchar tu mirada cuando se habla de alimentos y quiero saber, bueno, qué opinión tenés justamente sobre lo que estamos dialogando. Bueno, primero el precio, la suba artificial de alimentos tiene un componente político que nosotros lo hemos venido denunciando desde hace bastante tiempo. O sea, ataca la línea de flotación de la gobernabilidad del Frente de Todos. No es ingenuo. Acá hay una movida para desestabilizar al gobierno a partir de los precios de los alimentos. Creo que con Pablo lo hemos charlado en la radio varias veces y lo hemos denunciado varias veces. La concentración económica y de producción de alimentos en la República Argentina es escandalosa. No es, y eso es gravísimo, porque los monopolios son ingobernables. Con los monopolios no se puede dialogar. Hay que disciplinarlos y combatirlos y tratar de que surja otra manera nueva de producir alimentos en la República Argentina. Porque la Argentina, aparte de tener monopolios, aparte de que hace 11 meses los índices de alimentos de la FAO vienen aumentando en forma interrumpida, la economía agraria argentina tiene una irracionalidad logística indescriptible. Un litro de leche recorre 1000 kilómetros en camión. En un momento en el que toda la política parece estar queriendo bajar un poco los decibeles, se habla permanentemente de consensos y demás, vos decís, bueno, acá hay que combatir y disciplinar. Medio incompatible todo eso, ¿no? Porque hay una confusión con el diálogo y con el consenso. A ver. El diálogo es un instrumento del debate político, no un fin en sí mismo. Y el consenso no es obligatorio. Lo que es obligatorio para el campo nacional y popular que está gobernando es que la gente mejore su calidad de vida. No puede ser lo que pasó en los últimos 2 años.
Vos fijate un detalle y que explica el resultado electoral. Las jubilaciones en los últimos 2 años, de agosto a agosto, aumentaron un 100%. El salario mínimo vital y móvil aumentó un 99%. Y el aceite, que somos ultra, mega productores y exportadores y recontra concentrados, aumentó un 240%. La carne un 170% y el arroz un 220%. ¿A vos te parece que eso no es un componente político? ¿A vos te parece que se puede dialogar en esas condiciones con los grupos económicos? Yo creo que lo de Feletti está muy claro lo que ha dicho. Feletti, vamos a dialogar, pero cuando llegue el momento, y el Estado tiene en sus manos, yo lo estaba escuchando recién en el debate de ustedes, tiene en sus manos un instrumento poderosísimo, que es el RUCA, el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria, que puede sacar las empresas del RUCA, y si las saca del RUCA no pueden mover un litro de aceite. Pedro, conociendo como conocés a quienes en un punto manejan la producción agropecuaria en la República Argentina, ¿qué reacción tienen cuando se toman medidas sin haber llegado a un acuerdo? Es decir, cuando se decide, como decía Steffi recién, por no sé si es una ley o un decreto de precios máximos. Y van a intentar desestabilizar, eso es histórico, de la época de Perón que viene. Desde que se hizo el IAPI que vienen cada vez que uno... Porque acá hay un problema central que tiene que ver con la función del Estado. Acá la derecha ha logrado nuclear tras de sí a un porcentaje muy importante de la sociedad, transformando lo que son instrumentos de política económica, como son las retenciones, los cupos, las regulaciones, en fin, instrumentos de política económica, en fetiches de política económica, y han logrado poner detrás de sí a un grupo importante de productores, de clase media y todo lo demás, donde dice la intervención del Estado es pésima per se. Y claro, y ese debate está. Ahora, lo que pasa es que de este lado, del lado nuestro, nadie sale a aguantar los trapos como corresponde y da ese debate político e ideológico, que eso es lo que estamos flacos, eso es lo que venimos. O sea, a ver, nadie discute, la producción de alimentos es una situación esencialmente ideológica. Nadie discute la cuestión ideológica en la agricultura argentina. El campo nacional y popular se ha retirado de ese debate, toma una medida y se escapa. Y todo tiene que ver con todo. Acá no son cuestiones separadas, No es que la producción de alimentos es una cosa y la concentración en el sector agropecuario es otra y la fuga de divisas es otra. Tiene todo que ver con todo. Sí. Jorge, ¿estás escuchando lo que dice Pedro? Muy bien. Ahí está, Sentencia. Coincido, no, de todas maneras, me da Pedro, primero quiero agradecerle, Pedro, por su tiempo, por haber estado aquí, y dice todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí. Y hablaba de consenso, justamente. Tengo una preguntita más para Pedro, y Steffi, si querés, sumate en esto, porque desde el lado del sector de las empresas productoras dicen dos cosas. Primero, ¿por qué va a ser un tema de concentración si en otros países está de la misma manera concentrada las empresas o la producción o la matriz productiva? Y por otra parte, en realidad la responsabilidad de los aumentos tiene que ver con los controles. Invierten la relación. Lo habrás escuchado, Pedro, Steffi también. Este es un discurso de estas empresas. ¿Qué decís a eso? Que no hay controles. Nosotros venimos proponiendo... La Argentina no pesa sus exportaciones. No pesa sus exportaciones. Yo estuve la semana pasada en Buenos Aires, reunido con un grupo de ingenieros. Revisaron 8 millones de cartas de portes. Encontraron inconsistencia en el 40% de ellas, lo que significa una evasión entre 1.500 y 2.000 millones de dólares al año. El Estado argentino debe ir sobre las empresas agroexportadoras. 6 empresas exportan el 96% del maíz y no lo pesan. Después, a ver, ahí es donde hay que ir. Ahí están los dólares que necesitamos los argentinos para tranquilizar la economía. No irlo a buscar a otro lado. Hay que discutir con esos tipos. Pero si el gobierno no entiende cómo se fijan los precios de los alimentos en los argentinos y se sienta con la cadena agroalimentaria a discutir para darle a los que son ultra, mega concentrados más prebendas fiscales, más exenciones impositivas y pone a la soja como una cuestión que necesita promoción en la República Argentina, y me parece que estamos errando el diagnóstico y no estamos entendiendo por dónde va la cosa. Por lo menos como lo veo yo, ojo. Ahora, Pedro, en esto de abrir el debate, el control de precios, un acuerdo de precios, puede llegar a ser coyuntural específicamente para un periodo de tiempo con un objetivo concreto, pero no es una política antiinflacionaria. ¿Qué pensás sobre, digamos, lo estructural, no? Yo creo que el control de precios es una política permanente antiinflacionaria en la República Argentina
por el grado de concentración y de fuga de divisa que tienen los grupos monopólicos en la República Argentina. Si estamos terceros en los Pandora Papers, es fundamentalmente esa fuga de divisa proviene del sector agroindustrial alimentario. Es el principal fugador de divisas de la República Argentina. Entonces, ahí tiene que haber un control de precios y hay que tratar de generar otra forma de producir los alimentos. Cambiar la matriz productiva de un país no es hacer una ley ni hacer un Zoom. No es una cosa de la noche a la mañana. Pero Gracias. uno empieza a cambiar cuando toma la decisión de cambiar. Entonces hay que tratar que el modelo que se vaya haciendo el menor daño posible y tratar que el que ingrese con la mayor fuerza posible. Y lo que debe ingresar es el consumo de cercanía, la chacra mixta, los mercados populares, achicar la relación consumidor. O sea, hoy estamos en la posición más baja de precios del productor al consumidor. 6 veces más. Y estamos lo más bajo. 6 veces más pagan los consumidores lo que le pagan a los productores. Pedro. Digo, hay un montón de cosas para hacer. Gracias, Pedro, como siempre. Un abrazo grande. No, un saludo para todos y muchísimas gracias por el llamado, muy amables. Bueno, Pedro Peretti charlando con nosotros. Bueno, de fondo, Luli, audiencia, me parece que está el tema de la posibilidad de concretar esos consensos, cuáles son los alcances del diálogo, que es lo que Pablo hace un rato también se preguntaba, ¿no? Y es el siguiente tema. Dale. Consensos, el rechazo opositor, anticipaba algo el señor Pablo Ibáñez. ¿Es posible? ¿Quién pone las reglas? ¿Quién cede? ¿Quién, o mejor dicho, qué cedes en esa mesa de ¿Puedo hacer negociación? una corrección antes? Porque es cierto que hubo un rechazo en las últimas horas, pero también es parte del decir político, un sector de la oposición, lo vamos a ver en un ratito, ir a la búsqueda de esos gobiernos de coalición, ¿no? Sí. A veces da la idea que el consenso es medio como un mito. Que el diálogo político hay un poco un mito. Decilo Hoy a la mañana en un chat dije yo, el consenso son los padres. Exacto, Chicos, no existe. aparece de manera recurrente. Primero porque hay un elemento que yo creo que es recurrente en todas las convocatorias al consenso que hubo en los últimos años. Lo hizo Macri en el 2019, poco antes de perder la PASO. Lo había hecho Cristina Fernández de Kirchner en el 2009, cuando pierde la elección intermedia justamente con Francisco de Narváez, se hace esa convocatoria. ¿Qué quiero decir? También depende del momento, el momento político y el momento histórico. Los gobiernos, si lo convocan desde la fortaleza o desde la debilidad, desde un momento de crisis o de un momento en que están en todo caso emergiendo. Eso me parece que está definiendo el marco general del consenso, porque después, y acá sí está la cuestión de las oposiciones, las posiciones y los matices. Hay un margen ideológico sobre qué tipo de acuerdo puede haber, incluso dentro de los propios frentes electorales, para sentarse a negociar con la otra parte. Claro. Y ahí hay un problema bastante difícil de precisar por ahora. ¿Vemos el informe? Dale. ¿Y seguimos hablando? Terminada la elección, vamos a convocar desde el gobierno a un acuerdo con la oposición, con los empresarios y con los trabajadores. El gran desafío es construir una visión común en la Argentina que nos permita sostener a lo largo del tiempo un plan que nos lleve a crecer 3-4% por año durante 25 años. Trabajo cada día para la unidad del pueblo. Sé muy bien que desde hace muchos años somos una sociedad con bandos en pugna, tirando cada uno de una punta de la soga. Se necesita refundar aquello que propuso Perón de una alianza entre el capital y el trabajo, hoy más que nunca. Y vamos a ir a un acuerdo o vamos a convocar un acuerdo sobre 10 políticas. Es un gobierno que ni siquiera dialoga entre ellos, van a llamar a dialogar a la oposición. No parece ni serio, ni creo que nadie de Juntos por el Cambio acepte un convite que es absolutamente fuera de lugar. Asumí el gobierno el 10 de diciembre del 2019 con el espíritu franco de convocarlos a todos a tirar la soga para el mismo lado. Lo que hay que tener la capacidad a quien le toque llegar, digamos en el 23, es de poder convocar al resto a un gobierno de coalición que represente, digamos, el 70% del sistema. La gente no solo quiere que ellos no estén, la gente quiere una condición moral, quiere dirigentes decentes, quiere dirigentes que no pacten por abajo con el kirchnerismo. Es increíble ese prejuicio cultural
Yo digo que es cultural contra el peronismo. Pero la verdad que el crecimiento de las empresas argentinas, la expansión de las empresas argentinas durante los gobiernos peronistas dan fe de que realmente tenemos una propuesta que abarca al conjunto de la sociedad argentina. No se trata de unificar ideas. La democracia exige respeto a la pluralidad. Pero como muchas veces he dicho, esa pluralidad es sinfónica. Cada uno que toque el acorde que le corresponda en el tiempo que le es dado. Bueno, muy bien, allí escuchamos un muy buen resumen de qué manera se abordó el tema de los consensos y sus posibilidades en los últimos días o en este tiempo. Quiero hacer, para mí, el dato clave es cuando Horacio Rodríguez Larreta dice, ante coloquio de idea, el 70%, que no es un número que se le ocurrió en ese momento. Ahí hay un 30% y a quién representa, con quién sí, con quién no. ¿Y de qué hablamos concretamente cuando se habla de consenso? Porque parece muy abstracto, Pablo. No, es la posibilidad de que actores políticos, sinteticemos por ahora en los partidos políticos. Sí. Hoy salió una encuesta de Subán Córdoba que justo planteaba esta historia de que el 70% de los argentinos quiere que los partidos políticos nacionales se pongan de acuerdo. Y el 70% también considera que si no hubiese ese acuerdo, los problemas no se van a resolver. Tiene que ver con la grieta, tiene que ver con la imposibilidad de que a veces ni siquiera se inicia una conversación política. A veces hay un proyecto político presentado por el gobierno y la oposición lo rechaza antes de leerlo, digamos. Eso ocurre en todos los planos y es un término bastante difícil de resolver. Entonces, ¿cuál sería el acuerdo? ¿Cuál sería el acuerdo posible? Decir, bueno, 3 puntos para coincidir. 4 puntos, 5 puntos para coincidir. Ahora, ¿cuáles son los puntos para coincidir? Bueno, eso te iba a decir. Propongo uno, inflación. Bueno. Si no hay un acuerdo sobre una política de Estado sostenible durante gestiones... ¿Pero qué sería? Claro, eso? A mí eso me genera una duda, porque digo, ¿quién no va a estar de acuerdo y quién no va a firmar para que baje la inflación? Me parece que los acuerdos de los que se habla son con el cómo. Y en el cómo hay diferencias irreconciliables. Bueno, Peretti decía... El rol del Estado, por ejemplo, en términos de inflación. Bueno, pero justamente esas son las conversaciones que hace falta tener, porque si se va a estar refundando una política antiinflacionaria cada 4 años, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, porque hay cambios dentro de los propios gobiernos. Para ponerle mayor cantidad de inestabilidad, digamos, ¿no? Bueno, no hay posibilidad de solucionarlo, lo hemos visto entre 2019 Peretti hablaba de ahora. Controles más rígidos. Y claramente, si uno seguía por lo que ocurrió cuando Juntos por el Cambio gobernó, no es una política de herramienta del control. Por lo tanto, ahí vos te sentás en la mesa, un referente de cada espacio, y ahí la forma sobre cómo avanzar con inflación, o el cepo al dólar, o 1000 cuestiones. Posiblemente haya dos temas que aún con sus ruidos en los próximos meses puedan dar una idea de consenso. Un poco ficticia, pero de consenso. Que sea la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que eso termine teniendo el acompañamiento de la oposición en el Congreso. Más quizá corrida a la oposición por la resistencia a no poder decir que está en contra del fondo, porque además fue una deuda que mayoritariamente se tomó en ese tiempo. Y la otra cuestión que podría dar el imaginario de un consenso es que la discusión sobre el presupuesto, que siempre es una ley madre, imprescindible, necesaria para los gobiernos, también la oposición, con alguna objeción, con algún planteo, termina acompañándola. Pero serían casi consensos operativos. Consensos logísticos para resolver. De la mano esa discusión va de la mano. El gobierno piensa que va de la mano. Ahora, lo que entiendo es que son consensos que piensa Juntos por el Cambio por si llega a ser gobierno en 2023. Bueno. Digo, son consensos que le quedarían cómodos si vuelven al poder. Y le quiero preguntar a Jorge Alemán si en las formas, Jorge, si en este cómo, como por ejemplo con la inflación, que es lo que decía Steffi, ¿vos crees que hay posibilidad de que los dos partidos mayoritarios o los dos frentes mayoritarios se pongan de acuerdo? Es propio de esta época que la izquierda o los movimientos nacionales y populares hablen de consenso. Y es propio de esta época que las derechas, las élites, las formaciones del poder no saben, no contestan, se lo están pensando, habrá que ver. Con lo cual hay una asimetría estructural muy importante, porque realmente el principio de reconocimiento que tendría que haber entre ambas partes es evidente que no funciona. ¿Una se cree más que la otra? ¿Una se cree que tiene más poder que la otra? Yo pienso que la soldadura afectiva que tienen las élites en Argentina con el lugar es muy débil. Si usted ve la burguesía catalana o la burguesía vasca,
tienen límites. No pueden pensar que se va a destruir la nación vasca. No pueden concebir que finalmente Cataluña quede destruida o que la gente se tenga que ir y no pueda vivir más. Es decir, ahí hay una vinculación que no es necesariamente económica, que hace a la pertenencia al lugar. La pertenencia de las élites a este lugar se ha revelado, me parece a mí, a lo largo de la historia, como muy débil, como si no hubiera un sector ni siquiera, no sé, para... Es como una lumpenburguesía, exagerando, que no tiene, con respecto a la nación, un arraigo que le haga de límite. Y eso en los últimos años me parece que se ha vertebrado de una manera más definida, más intensa. Ahora, planteado en esos términos, pareciera ser que ni siquiera un improbable acuerdo político podría llevar a esa superación, porque si el acuerdo político entre dos fuerzas medianamente antagónicas se enfrenta con un poder económico que no pacta con ese poder político, estamos en la misma. Bueno, medianamente antagónicas hasta cierto punto, porque la pandemia podría haber sido un territorio, un espacio, en donde, bueno, los imperativos del acuerdo se tendrían que haber establecido. Y este es un país que en ese aspecto dio un paso al límite, le imputó al gobierno los muertos, que ni siquiera las ultraderechas europeas llegaron a ese punto. Protestaban sobre cómo se organizaba el sistema de vacunación. Ahora, ya referir la cifra de muertos al gobierno, eso no lo hicieron. Y pero aquí sí Jorge, se hizo. no son dos niveles, ahora lo vamos a charlar más en profundidad, pero no son dos niveles de discusión distintas. Creo que Pablo lo mencionaba. Una cosa es la representación política en el momento de cara a elecciones, sabiendo que hay un sector de la población que con ese discurso, bueno, se siente identificado y además con una cuota de antiperonismo muy fuerte. Ahora, también es cierto, y creo que Larreta lo reconoce, que no hay posibilidad de una política de mediano o largo plazo que incluso a su propio gobierno, con la experiencia de lo que fue el macrismo, le convenga, con lo cual hay un interés. Yo reduzco voy un cachito más atrás y vuelvo a algo básico. ¿Entre quiénes sería el acuerdo? ¿Quiénes son los protagonistas o las protagonistas del acuerdo? Más hablo de oposición, no, está bien, sí. trabajadores y empresarios. Bueno, estoy diciendo a quienes nombró bien, pero el presidente de la Cámara de un poquito, Diputados. lo dejo como pregunta. Estamos hablando de un sector del capital que hoy no termina de emerger como un sujeto político fuerte capaz de sentarse en la mesa. Pequeñas y medianas empresas, capitales nacionales. Estamos hablando de sectores de centro, de un lado y del otro, que se sacan de encima las expresiones más extremas. ¿Quiénes? ¿De quién estamos hablando cuando hablamos Le quiero de un consenso preguntar a posible? Jorge, cuando se habla de todos y todas de una manera tan macro, ¿no es imposible? Bueno, no podemos abandonar esa retórica pero desde Maquiavelo hasta hoy el antagonismo es constitutivo de lo social. No es que la grieta es una metáfora mala, pues implica que hay una superficie plana y después una grieta. No, desde el principio una sociedad se constituye a partir de un antagonismo. Otra cosa es cómo se lo gestione. Y las condiciones de Argentina hasta ahora no ofrecen la mejor, por ejemplo, el otro día hubo una reunión de los distintos actores económicos, pero no a través de lo institucional. Yo no vi nunca a Sánchez, al presidente de España, reunido directamente con los dueños. Es inconcebible, los dueños no, aparecen las instituciones en el medio. Pero aquí es verdad que si no se habla con los dueños, parece que la reunión no tiene ningún efecto, no tiene un valor performativo, no va a surgir de ahí una decisión seria. Entonces se habla directamente con apellidos. Entonces, ¿qué clase de burguesía es si hay que remitirse a los apellidos? Si hay que remitirse a los nombres propios. En España hay apellidos también, pero cuando se reúne en el gobierno con la central de los empresarios, son instituciones las que median. Entonces, en el todos y todas sí habría un problema aquí, No, me quedaba pensando también cuánto puede influir la cultura política argentina. Primero, la idea del presidencialismo, porque hablaba Alemán de países europeos donde el sistema político suele tener una costumbre de convivencia un poco más firme. El presidencialismo argentino está muy personalizado habitualmente el poder. Y también esta cuestión la planteó el otro día Cristina Fernández de Kirchner, lo planteó también Alberto Fernández, se habló en la previa idea, esta idea de... Parece que los empresarios durante los gobiernos peronistas funcionan muy bien, ganan muchísimo dinero, pero después de alguna manera parecen
militar, una mirada del mundo, de la economía distinta a la que propugnan esos gobiernos. Es como un conflicto de intereses propios o es ideológico que va más fuerte, más allá incluso del bolsillo de cada uno. Vamos a seguir hablando con Jorge Alemán, con nuestros compañeros, pero decíamos, Desiguales va a tener un equipo rotativo. Distintos compañeros y compañeras de domingo a jueves están hoy todos y todas acá en el estudio y ya van a ver ustedes a Flor Barragán y a Can Devoto. Ellas junto con Estefi Pozo van a ser nuestras columnistas de economía. 3 mujeres son las que van a hablar de economía en Desiguales. Bueno, bienvenidas a las dos. No sé si quieren decir 1 o 2 palabras sobre lo que estábamos hablando. Sí, vamos a estar trabajando justamente sobre los impactos de esto. Mañana sale la canasta básica alimentaria, la canasta básica total, así que vamos a ver a quiénes afecta estas políticas y esta falta de controles de precios. Flor. Y atención, muy buenas noches. Vamos a estar hablando en lo que queda la semana también de precios, porque hoy hablamos de congelamiento de precios de alimentos en la góndola. Pero ¿qué pasa para atrás de la cadena? Las cámaras empresarias ya están pidiendo ojo con los insumos, el acero, el plástico, lo que se viene, congelamiento en insumos también. Estamos en vivo en la televisión pública haciendo un Desiguales extendido y con equipazo. Breve pausa y estamos, dale. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Los planetas no se alineaban. Siempre que llovía no paraba. Pero con BBVA, al mal tiempo le pusiste buena cara y aprovechaste todas las oportunidades para tu empresa. Escaneaste QR, trae tu empresa a BBVA y accede a 12 meses de bonificación del APOS y muchos beneficios más. BBVA, creando oportunidades. Solo Miller está 4 veces filtrada en frío. Frescura intensa, sabor suave. It's Miller time. Te pido que votes al Colo Aguirre y a Sofía Brambila para seguir avanzando. ECO más Vamos Corrientes, lista 502, Distrito Corrientes. Aguirre, Brambilla, Gatti, diputados nacionales. Tira papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Somos más los que llevamos a Mendoza en el corazón. Somos más porque nos unen valores como el orden, el trabajo y las ganas de progresar. Y cuando nos unen valores, somos más fuertes para ganarle a los problemas que vienen de la nación. De eso se trata entonces, defender valores. Los nuestros, los de aquí, los de Mendoza. Si gana Mendoza, ganás vos. Cornejo, Suárez, Cobos. Cambia Mendoza. Lista 503. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. El FBI comenzaría a delinear el Dream Team de la corrupción FIFA. Todos ellos acusados de conspirar para solicitar y recibir en total más de $150 millones en sobornos. ...21:39, estamos en vivo, en la televisión pública, estamos en vivo en Desiguales. Para los que por ahí nos están recién enganchando, sí, es lunes, es un poco más temprano, pero ahora es que vamos a estar acompañándote de domingo a jueves a las 9 de la noche con nuevos compañeros además, hablando de los temas de actualidad. Bueno, y qué casa, ¿no? Pegamos, ¿no? Pegamos. Nos agrandamos. En lo hermoso, en lo hermoso. Bueno, Néstor, a ver, adelantaste algo respecto del tribunal que falló sobre el memorándum de entendimiento con Irán. La causa AMIA todavía no está cerrada. Si bien hace algunos días hubo un fallo que sobreseyó por inexistencia de delito a todos los imputados,
Hay una apelación y esto va a un tribunal, que es la Cámara Federal de Casación, que es el tribunal penal más importante del país. Ahí había un cuestionamiento por parte de la DAIA y de algunos familiares de víctimas de la AMIA que decían, el fiscal que intervino no puede intervenir. ¿Por qué? Bueno, no puede intervenir porque él habilitó esta instancia en la que terminó cayéndose todo a pedazos. En ese contexto, el fiscal fue ratificado, va a seguir interviniendo, se llama Marcelo Colombo, es un fiscal joven que anda muy bien, además, más allá de cualquier diferencia jurídica que haya con él. Pero en ese voto, la jueza Ana María Figueroa, a lo mejor a alguno le suena el nombre porque fue la primera jueza que denunció presiones de la mesa judicial del macrismo, justamente en la causa por el memorando. Escribió en ese voto algunas cosas que tienen que ver con lo que se conoce en el ambiente judicial como forum shopping. Es el sueño de cualquier ser humano. Elegir al juez que lo tiene que juzgar. Elegir al juez amigo para que falle a favor de uno mismo. Pero eso se puede, Néstor. No se debería, pero pasa todo el tiempo en tribunales. Hay mucha bibliografía. Es un delito, además. Fíjate lo que dice, además, mira, si lo ponemos a pleno vamos a ver claramente qué es lo que dice el fallo de la jueza Ana María Figueroa, que es la que, de alguna manera, está contando de qué se trata el forum shopping. ¿Crees que te lea? Es una traducción que dice foro de conveniencia, es decir, el lugar, el sistema judicial argentino se ha utilizado con referencia al mecanismo de la elección de un juez para tener mejor suerte. Imagínate que se juega un partido de fútbol y uno de los equipos elige a un árbitro para que arbitre en favor de sí mismo. Bueno, ¿quién hizo esto? ¿Quién puede haber hecho esto en el origen de la causa? Juez federal Claudio Bonadío, no lo digo yo, lo dice la jueza Ana María Figueroa. Mirá la próxima captura del voto de la jueza Ana María Figueroa. Habla de ahí del juez Claudio Bonadío y habla de una transgresión a los principios de transparencia y aleatoriedad que deben observarse estrictamente en materia de sorteos. Es decir, Bonadío agarró una causa que venía paralela a la causa del memorando que estaba cerrado, la juntó, la abrió y para esto contó con la ayuda, lo dice el voto de la jueza Figueroa, de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Qué casualidad, ¿no? Es el mismo voto que cuenta por primera vez cómo se manipula la elección de un juez para que falle a favor de uno mismo. En este caso, la causa memorando. Néstor, ¿esto abre otra causa? ¿Esto tiene que ser investigado? Esto debió haber sido investigado. A ver, Hornos y Borinsky están siendo investigados en un... Jugaban al pádel con el presidente, ¿no? Son los dos jueces que visitaban a Mauricio Macri Claro. en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada. Hay una causa judicial abierta que avanza con la velocidad de un elefante viejo en una cristalería, con esa agilidad. Pero independientemente de eso, el mecanismo se utiliza en cada uno de los casos en los que hay un interés político de por medio. Y esta causa, que es acaso la más reconocida de lo que se llama técnicamente como lawfare, esta causa es el ícono del forum shopping de esta elección de juez en los últimos 5 o 6 años. Néstor, presento al resto de los compañeros, Sí, si, claro. si me lo permitís vos. Sí, claro, por Bueno, supuesto. entonces los voy a nombrar, Nicolás Fiorentino, Jimena Fuertes, Luciana Bertoya, política y judiciales, así como se lo categoriza, ¿viste la categoría del sticker de cada uno, la etiqueta? Nico, te doy la palabra a vos. Sí, ¿cómo están? Primero, lógicamente, darle la bienvenida a toda la gente que se suma a este equipo de la televisión pública, algunos ya venimos de un ratito antes, y me quedé muy colgado con lo que estaban discutiendo antes, que la pregunta que hacía Pablo de con quiénes tiene que ser ese gran acuerdo. La curiosidad es, Cristina habló del peronismo como articulador entre el capital y el trabajo. El documento de la CGT hoy dijo lo mismo. Me da la sensación de que el único que habló de la oposición es Massa. No sé si se quedaron con esa sensación también. Jimena. Sí, pensaba algo parecido a lo que decía Nico, porque hasta ahora la tradición del peronismo es esta alianza de capital-trabajo y el Estado regulador jugando un poco como árbitro, pero también sumar a la oposición en este debate, en este momento, en pleno proceso electoral, medio complejo, me parece. ¿Qué se viene en la semana judicial? Buenas noches. Semana clave en materia judicial. Puede ser la primera vez que Mauricio Macri vaya a los tribunales desde que dejó el poder. Está convocado el miércoles para prestar declaración indagatoria por el espionaje a los familiares del Ara San Juan.
Bueno, vamos a No tener vino a una la Argentina semanita. todavía, creo, no regresó, todavía. ¿no? No Semanita todavía. intensa Todavía vamos no. a tener. Todavía no. Mañana va el abogado de Macri, Pablo Lanuse, va a Dolores a revisar la parte secreta del expediente. Cuando hay una ley de inteligencia de por medio, hay una parte que es pública para los que intervienen y otra que está reservada. Bueno, mañana viaja Pablo Lanuse a Dolores para ver esa parte reservada. Bien, bueno, nos vamos a ir al living a charlar un poquito con Jorge Alemán, más distendidos, y con esta presentación que tiene que ver con el avance de las nuevas derechas, porque claro, lo que estamos conversando estructuralmente en términos de diálogos y consensos, tiene que ver efectivamente con este consenso, con este contexto político, digamos, ¿no? Y no es solamente en la Argentina, no es solamente en la región, tiene que ver por lo menos en Occidente. De Oriente sabemos bastante poco, como para preguntarnos, pero bueno, aquí estamos. Jorge, gracias en principio por venir. Gracias a ustedes. ¿Estás pasando bien? ¿Estás disfrutando del programa? Me encanta, sí. Si te gusta la charla política... Es el primer día igual, de este modo, Jorge, así que tennos paciencia. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿te gusta la charla política? Poquito, ¿no? ¿No te gusta mucho la charla política, el debate? Aquí en Argentina no puede dejar de ser un modo de gozar la charla política. Está muy En bien. otros lugares tengo preferencia por otro tipo de conversaciones, pero aquí se impone, ¿no? Bueno, a ver, esto que estábamos conversando en el contexto, algo que vos conocés muy bien, del avance de un nuevo tipo de derecha, calificala como te parezca. Es decir, estas discusiones en ese contexto, ¿cómo las ves? Bueno, imagínate que, por ejemplo, la Alianza Capital Trabajo, ¿no? Sí. En los 70 nos matábamos, nos suicidábamos con esa idea. Considerábamos reaccionarios a todos los que querían introducir la alianza entre la capital y el trabajo. Pero Y sí me es la refiero- base del peronismo. No, la juventud peronista, si les hablabas a la tendencia y a la JP de el acuerdo capital-trabajo, era la tesis de la izquierda que el peronismo era bonapartista, que no era verdaderamente revolucionario, etcétera, etcétera. Qué feroz tiene que haber sido el neoliberalismo para que ahora defender la bandera de la alianza entre el capital y el trabajo sea progresista. Esto te da una idea del cambio de época. En aquel entonces esta idea nos parecía una idea de reconciliación de clases y el peronismo era revolucionario. Te hablo de las juventudes. No Pero, de, ¿a dónde está yendo? ¿Ves posibilidades de que sea de otra manera? ¿De la alianza? Sí. Bueno, habría que ver de qué capital hablamos, porque evidentemente hay que ver si ese capital quiere. Es decir, hay dos líneas en el capitalismo mundial en este momento. Una que percibe que por ahí China se queda con todo, entonces mejor no apretar demasiado, no llevar todo al desastre. Y otra que piensa que sí, que hay que ir por todo. Ahora, y que se acabó la idea de pactar. Esas, discúlpame, Sí, sí, sí. Luli, esas ideas están incluso en el interior mismo del Fondo Monetario Internacional. Ahora hay algo muy particular que a mí siempre que lo decís, y me lo noté incluso, esto de el peronismo en un punto fue revolucionario, vos lo decías recién, en la juventud de los años 70, dio como una especie de espíritu de rebeldía. Y hoy esa rebeldía parece increíble, pero la tienen jóvenes de diferentes sectores económicos, incluso con diferentes realidades, en la extrema derecha, creyendo que van a patear el tablero, que ahora sí va a llegar un nuevo grupo que no está contaminado por lo viejo. ¿Por qué? Sí, porque, bueno, esa es otra de las cuestiones de lo que hacía antes alusión Pablo, del neoliberalismo, ¿no? La idea de la política se volvió algo antiguo, es decir, argumentar, dar un principio explicativo de las cosas, guardar una coherencia interna con la historia, todo eso está cada vez más deteriorado, en países muy institucionales está deteriorado. Y otra idea es que no funcionan más los intereses objetivos. Esa definición de que la gente se mueve por intereses objetivos o intereses incluso vitales, no funciona. Vos decís que el voto hoy o la adscripción política es mucho más emocional. Sí, más compleja. Los pobres votan contra los pobres, los inmigrantes con los inmigrantes, los burgueses votan contra sus propios intereses porque el Brexit de Inglaterra, al final, el resultado fue desastroso. No estoy convencido de que la independencia catalana favorezca a la burguesía catalana, pero estaban en eso. Así que la idea clásica de que la gente se mueve por intereses innegociables, esenciales, es muy discutible. Bueno, eso nos actualmente. lleva a un problema muy serio, que es que, lo voy a llamar de esta manera, el progresismo, la centroizquierda, etcétera, esté tentado a tener discursos, palabras, modos, estrategias más tendientes a ese voto emocional, más a la derecha y corra todo, No, digamos. esperemos que en el no, centro. pero como dijo Luli, es verdad que está identificada la transgresión, la falta de vergüenza,
la ausencia de pudor a las derechas. Y la izquierda trata de, o los nacionales y populares dicen, no, pero un momento, tiene que haber acuerdo, tiene que haber consenso. ¿Cómo vamos a pensar una nación si no hay un consenso? ¿Cómo vamos a pensar un país si no hay un acuerdo entre el capital y el trabajo? Es decir, la racionalidad ha quedado del lado, vamos a decir, más de izquierda o más nacional y popular. Y del otro lado está, bueno, vale todo y según como convenga, y donde dije una cosa ahora digo la otra, y ese es un aspecto. Ahora pienso en el debate que se dio la semana pasada, ¿no? Si no me equivoco, el miércoles, de los candidatos a diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires, donde el candidato de la extrema derecha, la verdad que hizo agua. Digo, no podía mantener ni siquiera un discurso, y esto no lo digo yo, lo dicen todas las fuerzas políticas, excepto la extrema derecha. ¿Cambian algo? ¿Modifica? Yo creo, sinceramente, que no mucho, porque fíjate, lo arruinó el debate de todas maneras. Lo arruinó, sí, sí. Y el debate que hubiera sido interesante, pero que no tenía ningún valor en términos políticos, era entre Bregman y Santoro. Eran los únicos, precisamente porque pertenecen a una tradición del debate, que podían haber encontrado un punto de acuerdo para debatir, aunque hubieran tenido diferencias entre los dos. Pero después ya la señora Vidal dijo cualquier cosa, que les hubieran dado el dinero a ellos, cuando ellos se tuvieron que endeudar precisamente porque se había cortado el chorro, y el otro directamente mostró la locura de la que es capaz. Ahora, una locura como la del tipo ese no es muy distinta de la locura de Bolsonaro, ni del que gobernó Estados Unidos, ni el loco que ahora se corrió a la derecha de Le Pen en Francia, sí, claro, ni los locos que hay en España. Es decir, en países que se suponía que tenían todavía un estado de bienestar, un aparato institucional. O sea que ese es un signo de los tiempos que hay que atender. Tengo dos preguntas respecto de eso. ¿Cuál es el principal desafío? Si además encima los argumentos no son el elemento principal a la hora de debatir política, ¿cuál es el desafío del progresismo, de los progresismos? ¿Y qué le pasa a la derecha más tradicional con estas figuras? La derecha más tradicional perdió la rienda, porque estas figuras existen para traccionar a las derechas tradicionales. Los conservadores, los liberales están desorientados, porque la ultraderecha La ultraderecha no es Milei en el fondo, es una agenda nueva que hay. Claro, mundial. Y es una agenda mundial que... Va más allá del apellido, digamos. Sí, puede sustituir a cualquier personaje. Y la izquierda se tiene que reinventar. O sea, ser de izquierda quiere decir que vos pensás que la vida no tiene mucho sentido si perdés el horizonte de la igualdad y la justicia. Como si yo dijera, mira, el amor ya está en un estado de erosión permanente. Me gusta que arranquemos a hablar de amor, Jorge. Yo digo, pero no, bueno, yo no puedo pensar el horizonte de una existencia sin el sentido del amor, sin el sentido del duelo, sin el sentido de que la vida sea algo singular para uno y por lo tanto la vida del otro también. Eso no quiere decir que realmente todo eso esté constituido, porque esa es una idea clásica que hay que ponerla también en duda, de que hay cosas que son irreversibles. No, estamos viviendo una mutación del ser humano y muchas cosas que nos parecían que eran permanentes han adquirido, vamos a decir, una labilidad, una volatilidad muy especial. La gente abandona sus países sin mucho problema. Pero ¿y entonces cuál es de qué manera debería reinventarse la izquierda? Siempre hay que prestar atención. Izquierdas. Siempre hay que prestar atención, no la van a reinventar los intelectuales, ¿no? Siempre hay que pensar en las nuevas formaciones culturales que surgen desde abajo. En primer lugar, lo que pasa en la calle, lo que pasa en el lenguaje, lo que pasa en las redes. No hay un centro, es decir, no tenemos la ventaja de Tuvo Marx, que dijo, la clase trabajadora es el sujeto histórico. Vos después podías ser peronista, eso se adaptaba a cada marco, pero no tenías duda de una cosa, había un sujeto definido que llevaba adelante el proyecto. Vos ahora eso no lo tenés. Entonces el primer problema es que es un voluntarismo decir que existe. Se tendrían que anudar, por ejemplo, dada la gravedad que hay en Argentina, tendría que haber un frente que anudara al feminismo, al LGTBI, a los sindicatos, a los movimientos sociales e incluso a todo el sector de la vida precaria, que es importantísimo en Argentina. ¿Y ese frente puede ser el frente de todos? Y yo creo que no es una herramienta electoral, que exige un trabajo, dada la gravedad de las circunstancias, dado que va a hacer mucho daño en este país. Si gana realmente en el 23 el macrismo, no va a ser una etapa más, Creo que va a haber un daño real importante.
Y yo no creo que sea una herramienta electoral. Claro. O sea, ojalá el Frente de Todos colabore, porque en el Frente de Todos está una coalición y un movimiento histórico, que es el kirchnerismo. Entonces tiene una buena, digamos, condición para esto, ¿no? Y están los que se supone que aman a este país. ¿Hasta dónde va? ¿El Frente de Todos lo ves como un frente electoral o un frente de gobierno? Es una buena pregunta, es muy difícil de ver como frente de gobierno por ahora, dado de que la lógica institucional de antes es bastante disruptivo, ¿no? Tuvo 17 de octubre, acaba de tener un tiempo atrás. Yo me paso el día explicándole a las españolas y a los españoles que somos así, que somos disruptivos y que esto no es tan grave como parece, porque después se reabsorbe, porque en realidad es un lío espantoso, pero no es tanto, porque la carta en realidad hay que leerla. Es decir, bueno, me das pie, Jorge, para el tuit del presidente Alberto Fernández, recién, cuando estábamos siendo desiguales, justamente con respecto a el acto del 17 de octubre, o los dos actos del 17 de octubre. Quiero agradecer y felicitar a la CGT y a los movimientos sociales que expresaron en una multitudinaria marcha la fuerza y la unidad que nuestro país demanda. Unidos, me estoy acercando a la pantalla, levantemos las banderas de una Argentina con más producción, más desarrollo y más trabajo, y el hashtag Día de la Lealtad. Esta es la segunda marcha. Para la primera él había convocado, no convocado, bueno, fue algo también ahí medio inexplicable. Ahí está, tenemos ese tema, ¿no? Que en el imaginario social hay todo el tiempo un efecto de rebote de una Cristina revolucionaria, un Alberto conservador, o un Alberto demasiado pasivo y una Cristina que pondría las cosas en su sitio. Bueno, yo no suscribo esto, porque pienso que esto, que lo confirmo, no lo invento yo, fui a las dos marchas y lo confirmo. Digo, bueno, es un momento delicadísimo teniendo el aparato que hay enfrente de la derecha, jugar con esto, pero al final... bueno, siempre se supo que era un frente heterogéneo y que tenía el desafío de administrar sus matices y diferencias. Sí, no, la heterogeneidad es lo más rico que tiene y que esas diferencias tienen que mostrarse también y que tienen que haber críticas, me parece que también. El problema es cuando, por ejemplo, suponte, voy a una marcha y dicen, bueno, ahora lo echamos a Alberto y no pagamos al fondo, y entonces viene el imaginario que se está construyendo. Es peligroso porque está debilitando el análisis político. Es decir, no hay esos desacuerdos entre Cristina y Alberto. Yo los escucho atentamente, analizo lo que dicen, hablo cuando puedo con cada uno. ¿Hablas con Cristina y con Alberto, con los dos? Ahora en este viaje lo he visto a Alberto, sí. Y en los viajes anteriores a la pandemia, mi referente es Cristina. Lo que se pueda contar, cómo lo viste y cuáles son sus principales preocupaciones. Y bueno, gobernar este país es un infierno, ¿no? O sea, te ha tocado, digamos, si la pandemia... Así te dice, se reclina y te dice, gobernar este país es un infierno. No, si la pandemia fue una cosa capaz de agarrar a la Merkel y a evaporarla, lo dejó a Macron con dos grupos de ultraderecha ahora. Sánchez vacunó al 80% de la población, las hidroeléctricas aumentaron la luz, los españoles están locos con la luz y ya está, ya el tipo... Voló a Trump. Voló a Trump. Sí. Bueno, ¿puedo volver un cachito a esas diferencias que planteabas en términos más estereotipados entre Alberto y Cristina? Y con esto estamos ya cerrando. En la carta de Cristina, en una de las cartas de Cristina Fernández de Kirchner, la del 27 de octubre del año pasado, un año del gobierno del Frente de Todos, ella marca 3 certezas. La tercera, poco observada. Claudio Scaletta, el colega, la mencionó y la recuperó hace poco. Ella dice, frente al problema más importante que tenemos, el bimonetarismo o la restricción externa, hay un solo camino, que es un acuerdo con los medios de comunicación, con el poder económico, con la sociedad y los partidos políticos. Le guste a quien le guste. Un poco retomando lo que charlábamos recién. ¿Qué opinás sobre esa posibilidad? Estoy totalmente de acuerdo con ella. Creo que Cristina es realmente la líder intelectual más importante que tiene este país, pero no es lo mismo un liderazgo que una conducción, porque para que estos 3 temas, la oposición, el poder económico y los medios, logren encontrarse en una relación donde se pueda discutir algo, tiene que haber una unidad política importante. Vos me podrás decir, bueno, pero que haya diferencia, heterogeneidad, todo lo que vos quieras, pero tenés que constituir una autoridad. Y este gobierno, volviendo a tu pregunta, no ha constituido. Lo que más angustia cuando uno viene aquí es que no tenés la sensación de que este gobierno inspire temor, como decía Maquiavelo. Viste, Maquiavelo decía, no hay que hacerse odiar, pero hay que inspirar temor. Bueno, no digo el temor en el sentido de lo horrible,
Pero ¿Del respeto más? esa sería... Bueno, volvemos a la escena de hoy de Feletti. Una palabra un poco más. Con las No, esa empresas. es la palabra más adecuada, sí. El respeto sería... Maquiavelo usa deliberadamente temor, pues desde el 1500, Sí, claro, entonces por ¿viste? supuesto. Tiene en la cabeza otras formas de autoridad. Pero sí, hay un tema de que lo que hablaban ustedes de Feletti, ¿qué haces si te dicen que no? O te redoblan la apuesta. Lo cuenta ahora Steffi eso. Sí. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, de verdad. Steffi, la noticia de mañana, ¿cuál va a ser? La noticia de mañana va a ser si hay finalmente acuerdo o no por parte de las alimenticias en el listado de 1.650 productos. Es la noticia de hoy, va a ser la noticia de mañana. Bueno, muy bien. Estamos cerrando ya. ¿Nos acercamos acá? Extendidos. Dale, caminemos un poco a la mesa. Mañana, 9 de la noche, nos volvemos a encontrar. Siempre el primer día, la primera vez, es especial. Sí, pero qué lindo, ¿eh? Pero qué lindo. Mirá cómo creció ¿Cómo Desiguales, estuvieron? che. Bien, muy bien. Muchas Bueno, gracias. Pablo más o menos. Muy bien. Es así un hombre expresivo. Es así, sí. Bueno, le vamos a sacar varias sonrisas. Bueno, que pasen muy bien, buena noche y mañana nos volvemos a encontrar a las 9 acá por la televisión pública. Adiós.